Hoy tenemos con nosotros a Jorge Stinus, arquitecto. También está por aquí Víctor, por algún lado, escondido por allí que no le veía, pero no te animas a hablar. Luego, si quieres, te apuntas. Se lo sabe Jorge. Y Jorge nos va a hablar sobre wayfinding, ese gran desconocido. Yo creo que a veces o no es conocido, o si es conocido, a lo mejor tiene una versión muy distorsionada de lo que significa, o una visión demasiado simplista de lo que puede implicar. Entonces nos resulta un tema muy interesante porque tiene muchas visiones, se puede ver desde muchos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de la construcción como desde el punto de vista del urbanismo. Y yo creo que es interesante todo lo que nos vas a explicar para llegar a tener un conocimiento mucho más profundo del asunto. Así que Jorge, muchas gracias por venir Pues nada, y por dedicar tu tiempo. a vosotros por organizar estas cosas. En tus manos. Muy bien, bueno, cuando empezamos a ver cómo íbamos a plantear esta charla, con el nombre ya había un problema, porque claro, al principio hablábamos de imagen aplicada a la arquitectura, señalética, pero en realidad ninguno de ellos es válido, porque son partes de lo que es el wayfinding. El wayfinding es un concepto que engloba muchas más cosas de lo que es la arquitectura, de lo que es el diseño industrial, de lo que es el diseño gráfico, hasta de lo que es el urbanismo o muchas más cosas que lo iréis viendo en el desarrollo. Entonces, claro, surge el problema. Lo iba a explicar con un ejemplo, pero claro, si me pongo a explicar de qué va esto con un ejemplo, os ibais a quedar igual y os ibais a salir todos por la puerta sin tener ni idea de qué he hablado. O distorsionar, que es lo que decía Javier, de lo que vais a ver. Entonces, a ver si va. Sí, va. ¿Qué es el wayfinding? Bueno, esta es una gran incógnita. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es el wayfinding? ¿No? Tú sí. Bueno, algunos también tratan de darle vuelta al concepto de hablar de way showing, ¿no? Wayshowing también. Eh, Hay algo ya sabes, sí. sí, bueno, yo soy diseñador gráfico y he trabajado en la disciplina. Coincido totalmente en que es algo bastante confuso siempre para la gran mayoría Sí. y tiene que ver con, creo, en cómo encontrar lo que estamos buscando en un espacio. Sí, es un poco lo que vamos a explicar, pero claro, está referido a la arquitectura, está referido a las ciudades, está referido a las calles, a las plazas y sobre todo va dirigido a las personas, al usuario. El usuario es el centro de todo el wayfinding o wayshowing, que es un poco diferente. Aquí, como bien dices, no se aplica. El ejemplo que vais a ver luego se ha aplicado en Perú. En Europa se hace algo, bueno, en Holanda bastante, algo en Alemania, en Inglaterra sobre todo. Y en el sur, sí, en Perú y en Argentina, bastante. No sé por qué, pero es una cosa bastante... Y en Chile, que al final los equipos funcionan bastante bien allí. Pues sí, de eso se trata el wayfinding. El wayfinding, como dice la palabra, es encuentra el camino. Tienes que encontrar tú el camino. En realidad, es un sistema de información. Utilizamos la información que hay tanto en los edificios como en las ciudades, como en cualquier entorno en los que funcionan o viven las personas. Va dirigida a las personas, porque es el usuario el que lo tiene que utilizar, y guía a las personas. Cuando decimos guía a las personas, ya estamos induciendo un poco de qué va. Es decir, estamos guiando a las personas a funcionar dentro de una ciudad o dentro de un edificio. Cuando hablamos dentro de una ciudad, bueno, lo veis un poco en la aplicación del wayfinding. Entendéis muchas veces que es la señalética, que es la imagen que se aplica a un edificio, a una ciudad. Pero hay que entender que la señalética es el medio que utilizamos para resolver el wayfinding. El wayfinding simplemente es un concepto mucho más global que engloba muchísimas más cosas, porque no solamente afecta a ciudades y edificios, sino también a la información que dices, cómo la dices, de qué manera la quieres decir, a quién va dirigido
qué formas tiene, qué tipografía usas, qué colores, de qué diseño le vas a hacer, efímero o no, en las imágenes, en las exteriores, en los planos, en el desarrollo virtual de las webs. Todo tiene que estar enfocado con un concepto unitario de imagen. Claro, cuando os digo eso y aplicáis en Madrid, pues aquí no se hace. Pues no. Porque claro, tenemos el ayuntamiento, va por un lado, tiene una imagen determinada. Cada empresa que deriva al ayuntamiento tiene la suya. Veis todas las aplicaciones gráficas que hay en la ciudad, no coinciden ninguna. Cada edificio, sea público o no, tiene otra imagen diferente. Los planos del ayuntamiento no coinciden ni con los de los distritos. Entonces, ¿por qué? Simplemente porque cada uno ha hecho su cosa y no han trabajado de un modo común. Esto es muy importante. El wayfinding es multidisciplinar. Un diseñador gráfico no puede trabajar solo, porque hace una parte del wayfinding, que es el uso del color, de la tipografía, o el isotipo, el logo de una empresa, o de una ciudad, o de lo que sea, de un edificio. El diseñador industrial tampoco puede trabajar solo, porque él tiene que construir una serie de elementos que tiene un desarrollo medianamente complejo, base de tornillería, además, que tiene que hacer un desarrollo en planos, pero tiene que basarse en lo que ha desarrollado el diseñador gráfico. A su vez, el diseñador gráfico tiene que desarrollar todo lo que quiere decir, cómo lo quiere decir y de qué manera lo quieren decir. Ahí entran sociólogos, técnicos, periodistas, que trabajan en las necesidades normalmente de una ciudad. Estoy hablando de ciudad y arquitectura, por eso estamos mezclando dos cosas. O de un edificio, cómo lo quieres decir y de qué manera lo quieres decir, ¿no? En muchos casos afecta a urbanistas. Cuando en el ejemplo que vamos a poner después, que es un centro, bueno, es la aplicación en un centro comercial en Perú, hubo que cambiar el tráfico de varias calles. Eso implicaba modificar toda la cartelería de las circulaciones de vehículos, peatones, las entradas a los edificios. O sea, ya nos metíamos con los gestores de tráfico del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque lo que estábamos cambiando implicaba cambios de circulación. Porque si hacemos un centro comercial de 360.000 metros cuadrados, la acogida que iba a tener era brutal y las entradas eran determinadas y hubo que hacer los cálculos, nosotros no, la gente de tráfico, para ver de qué manera absorbían. Al final hubo que hacer 27 entradas para absorber todo esto y modificar las circulaciones de medio barrio. Entonces todo eso había que indicarlo, señalarlo, prepararlo y por eso decimos que es un tema multidisciplinar. Cuando decimos también estructuristas, cuando colocas un logo muy grande, pues estos de 35 o 40 metros, pues claro, pesa bastante, no me acuerdo lo que pesaba, pero bueno, pueden ser 4.000 o 5.000 kilos. Al final hay que montar una estructura, soporte, hay que ver el edificio, hay que trabajar con el estudio de arquitectura que ha hecho el edificio, de qué manera podemos hacer los anclajes, hay que hacer cálculos a viento para que aquello pues, no salga volando, que también suele ser algunas veces. ¿Cómo lo hacemos? Este es el problema muchas veces de la complejidad, sobre todo en España, de que no se conoce. Cuando nos contratan o cuando hablan con nosotros, se creen que es simplemente la implantación de una imagen en un edificio, porque lo de las ciudades, vamos a dejarlo, es más complicado. Y si el edificio está hecho, bueno, te lo puedes arreglar más o menos, pero cuando el edificio es nuevo hay que trabajarlo conjuntamente. ¿Qué pasa? Pues pasa como muchas veces en el mobiliario que te pasará a ti. Somos los últimos en entrar. Haces el edificio, lo construyes, bueno, el del mobiliario es el penúltimo, pues el de imagen es cuando dice, ahí va, que hay que poner un logo, ¿y dónde lo pones? ¿Y has calculado cómo lo pones? Si es un muro de vidrio, pues hay que sacar un anclaje, tienes que desmontar la fachada otra vez. Todos esos temas son errores que se van acumulando por no haber empezado desde un principio. Por eso decimos que
Normalmente, aquí algunos me conocen, yo llevo como 40 años, ¿no, Isabel? Por ahí. Es muy complicado conseguir un edificio en el que ocurra que todo va desde el principio planteado y previsto. Ahora estaba pensando alguno que hicimos así, Víctor se acordará, en Granada, Caja Granada. La imagen la hicimos con el edificio, los cálculos de las señales y todo ya estaba previsto, porque claro, había que llegar con cableado, datos, algunas de ellas son táctiles, pantallas, los logos en fachada con los anclajes previstos en un muro de hormigón visto que había que dejar, que no se podía hacer a posteriori porque estaba no sé cuántos metros. Si no, es muy difícil hacerlo al final. Implica muchos más costes y una complejidad tremenda. Entonces, bueno, aquí decimos, si no se considera desde el principio, los resultados acaban mal. Por falta de dinero, porque se han olvidado, porque el arquitecto se cree que es diseñador gráfico y empieza a hacer cosas que no son las suyas, que también ocurre. Industriales, al final, pues le encargan hacer temas de arquitectura efímera o muy particulares al constructor que ha hecho el edificio y no es lo mismo, no sabe a qué hacer, pues se olvida de cosas, al final empiezan a fallar por todas partes. Y sobre todo un tema de falta de educación. Como no es algo habitual y no se le da importancia, ahora cada vez más por el tema de imagen aplicada a un edificio, pero ha costado bastante tiempo, sobre todo en España, concienciar que al fin y al cabo cuando tú haces un edificio, unas oficinas o un aeropuerto o un hospital, lo que se ve es esto que estamos haciendo, es el wayfinding, no se ve el edificio es un contenedor que la gente al final se olvida de él, porque cuando llegas a un edificio lo que quieres es ir a un sitio, ver qué me van a decir o cómo llegar a este sitio. Hemos hecho hace recientemente, además está sin acabar, en el Hospital de Valdecilla en Santander, que son tropecientos mil metros, allí la gente se pierde. Es más, por las noches hay un grupo de vigilancia que se dedica a sacar gente que andan pululando por el edificio y no saben salir. Es totalmente cierto. Han puesto flechas por el suelo para indicar las salidas. Bueno, todo eso ¿por qué es? Porque ahí son 7 edificios muy mal comunicados entre ellos, es decir, la arquitectura no participó de la imagen aplicada, ni del wayfinding, el diseñador industrial no existía, el que aplicó la imagen la aplicó sin saber nada del edificio ni le daba igual, simplemente que quedara bonito y claro, al final no funcionaba. Bueno, esto es un poco lo que os hemos contado al principio. Es un punto de intersección, sí, entre arquitectura, diseño y la información del lugar. Sobre todo estos 3 puntos, informar, orientar e identificar. Informar es, bueno, dónde estoy y hacia dónde me dirijo. Necesito una orientación, porque si voy a otro lado me tengo que orientar de alguna manera en ese edificio. Muchas veces los edificios no están preparados ni bien montados para que esa orientación sea lo más sencilla posible, que también cuesta. Entonces, es complejo. Volvemos un poco a lo de antes. Si en el edificio no se trabaja conjuntamente con el tema de wayfinding, empiezan a haber muchos problemas. Y el último punto es identificar. Sobre todo, esto es muy aplicable en el wayfinding que se aplica a las ciudades. En las ciudades informas de algo, orientas de cómo llegar a un edificio, a un museo, por ejemplo, y te identifica. Es decir, te dice qué es, qué tiene y de qué manera se puede llegar, sus horarios y su funcionamiento. Eso es informaciones que muchas veces las obtienes de muchos sitios, vía apps, vía webs y demás, pero que no están interconectadas entre ellas. Ese es un poco el problema que nos encontramos, sobre todo en las ciudades. En los edificios no es tan complejo. Bueno, aquí creo que había una charla mañana de Design Thinking
es un poco parecido. Implica muchas cosas. Dependiendo del proyecto, hay una parte de arquitectura que es importante porque trabajamos con edificios y con arquitectos, que son los que hacen los edificios, y tienen que tener en cuenta, pero no solamente son ellos, hay un diseñador industrial que hace muchas cosas en estos edificios, tanto para aplicar los temas de señalética como en mobiliario, como en cosas que pueden surgir a posteriori. Existe una ingeniería que tiene que trabajar porque hay que desarrollar todos los temas de usabilidad, funcionalidad, son software y hardware para que todo esto funcione adecuadamente. Existe un diseñador gráfico que es lo que tú decías, que es quien decide qué colores van bien, contraste cromático, legibilidad, uso, funcionalidad, tipografías, que tenga lectura de diferentes tamaños. Y la información, que quizá es lo que más falla, que es qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir, de qué manera lo voy a decir, a quién va dirigido. Y todo eso al final es un compendio de trabajo común. Al final, la señalética puede ser uno de estos. Bueno, al final tienes que considerarlo a todos. No puede haber una parte independiente del resto, porque al final están todos trabajando de un modo conjunto. Y claro, surge la aplicación práctica, la señalética. La señalética, que es lo que todo el mundo conoce, simplemente es el sistema que tenemos para aplicar todo lo que hemos contado hasta ahora. Todo eso que hemos contado hasta ahora es un concepto muy global que lo aplicamos con señales. Sean logos, sean colores, sean pictogramas, sean mil cosas que puedes aplicarlas. Los datos los obtenemos en los proyectos previos y hay que tener en cuenta algo que muchas veces no se tiene en cuenta. No solamente la estética, sino que tiene que tener una funcionalidad, que tenga que tener un uso adecuado, estar en el sitio adecuado y tener un sentido y que sea legible. Porque si no es legible, hay mucha gente que en sistemas señaléticos utilizan tipografías que tienen lectura muy compleja a larga distancia. Porque cuando las tipografías, cuando las lees a 5, 10 o a 30 metros, al final se mezclan las letras y tienes que buscar una unión. No todas sirven para los temas de lectura. Bueno, para lectura en libros sí, pero no para lectura en el exterior o en un edificio. Estos son los 4 conceptos básicos que utilizamos en un sistema de señalética. Hay más cosas, pero con esto prácticamente puedes funcionar bastante claro. Claridad en los conceptos. Cuando hablamos de la información, si la información que da el gestor, el propietario o quien decida un poco, en este caso, pues un edificio, imaginaros un hospital, un aeropuerto, si esa información es confusa, al final va a dar problemas. Las informaciones tienen que estar muy claras y muy definidas. Lleva tiempo hacerlo y conviene hacerlo conjuntamente con los estudios de arquitectura, diseñadores, técnicos, gestores, porque al final surgen todos los funcionamientos de cómo debe funcionar ese edificio. La elección tipográfica es un tema más de diseñador gráfico, pero es muy importante porque nosotros leemos y el sistema de lectura es fundamental. Muchas veces se intenta sustituir, en algunos casos lo hemos hecho, el texto por pictogramas, pero nos metemos en un pequeño lío que muchas veces los pictogramas no son fácilmente identificables como una lectura tan sencilla. En el caso que nos vamos a ver luego, mucho más, porque era en Perú y les gustan las frases bastante largas. Entonces, la concisión no era precisamente lo que valía allí. Nos ponías un pictograma, hicimos muchas pruebas en debates con pictogramas y la gente no lo acababa de entender.
Entonces, conocen los típicos, y encima había que adaptarlos a la imagen nueva de la empresa y demás. Contraste cromático. Bueno, esto es muy claro. Muchas veces utilizas un texto que está escrito en un color sobre un color diferente que te produce contraste, muy poco contraste, con lo cual no tiene lectura, o están dentro de la misma gama de color y te produce una cierta reverberación en los colores. Ahí hay muchas teorías y cálculos matemáticos para resolver. Al final es bastante, tiene un sentido lógico. Y la modulación. La modulación es la parte que más nos afecta a nosotros en la parte de diseño. No solamente porque todo lo tienes que modular conforme al edificio o la ciudad en la que estás trabajando, sino que tienes que hacerlo con unos criterios de uso, de fabricación, de materiales, de optimización de costes y en este caso, que era en Perú, del contenedor donde metíamos todo, porque había que adaptarlo a unas medidas. Si lo cambiabas, perdías 30% del contenedor y encarecía mucho los envíos. Bueno, todo eso lo vais a ver en uno de los modelos que viene luego. Con estos conceptos prácticamente trabajas un sistema señalético. A partir de aquí es muy abierto y se puede completar por completo. Bueno, esto es un ejemplo, después de haberos contado, que espero que hayáis aclarado, de lo que es un sistema de wayfinding o señalética. ¿Está todo claro? Sí. Esto es un proyecto que hicimos hace 3 años con Víctor, que anda por ahí atrás. Nos contrataron para no hacer un programa señalético, sino para participar con un montón de gente en el desarrollo de la nueva imagen, nuevo desarrollo corporativo, implantación y arquitectura y aplicación a los edificios y a la publicidad y a todo, de un grupo que se llama Real Plaza, que son centros comerciales en Perú. Estos forman parte de un grupo bancario muy potente allí que se llaman Intercorp. Hay que entender allí que cuando veáis un poco, los centros comerciales no son como aquí, no solo tienen tiendas, tienen centros financieros. En las calles no hay bancos, están en los centros comerciales. En las calles no hay cajeros, están todos dentro. Las universidades están dentro, los colegios también. Es como una ciudad. Tienen 300 y pico mil metros cuadrados, el que estuvimos, que vimos que era nuevo. El resto tenían 20 y tantos centros comerciales en todo Perú. Lo que hicimos es un manual para aplicarlo a todos los centros. Y luego hicimos la implantación en uno en Trujillo, Primavera y Salaberry en Lima, y Puruchuco, que era nuevo, uno que hicieron de cero. Esta aplicación que vamos a ver aquí es el de Puruchuco, porque creo que era más real, porque ahí sí que pudimos trabajar con el estudio de arquitectura, que eran argentinos, BMA, que no sé si les conoces. El equipo de imagen gráfica aplicada son chilenos, se llaman Wayfinding. Los que desarrollaban la información era el grupo Real Plaza con su departamento de marketing y demás. La imagen gráfica aplicada, es decir, los grafistas, es un grupo peruano que se llamaban After, y todo esto, nosotros éramos los que desarrollamos todo el programa de señalética aplicada a los edificios, conjuntamente con todos ellos, y todo esto se construyó por una empresa que se llama Iluplax en Asturias, o sea que era un batiburrillo muy curioso. Funcionó bastante bien, a pesar de las pandemias y demás, porque cogió a medias. El manual lo terminamos justo antes. Hicimos la implantación en Salaberry y en Puruchuco y en Trujillo. El resto se quedó parado y lo están ampliando ahora. O sea que esto fue 2018, 2021 terminó Puruchuco y ahora han estado un poco parados, pero ya se está haciendo el resto de los 20 y pico que faltaban. Real Plaza cambió
no solo la imagen, tenía un texto que se llamaba Real Plaza. Adoptaron una especie de león, que era un león que tenían allí la gente de marketing. Eso les costó algo así como 9 o 10 meses, ¿no, Víctor? Más o menos, de discusiones, no sé qué, para arriba, para abajo, bueno. Pero bueno, fue bastante interesante porque supuso cambiar las tipografías, cambiar el logo, cambiar la identidad, cambiar la marca, cambiar la comunicación, cambiar los edificios, cambiar los recorridos internos, cambiar absolutamente todo. Entonces, fue un proceso que más o menos 3 años, 4 años estuvimos con este tema. Esto es parte. Ahora lo que vais a ver son trozos puntuales del desarrollo. Cuando hemos hablado antes del uso tipográfico, que es muy importante, a la hora de colocar tipografías y que tuvieran lectura, hubo muchas discusiones. Al final optamos por la circular, por lectura, por posibilidades de uso en muchas áreas, pero sobre todo tenía muy buena lectura. Sobre todo, bueno, me pongo por aquí. Puede parecer una tontería, pero los que no usáis tipografías, veis que en la book la A es la que se usa en los cuadernos de niños, pero esta A tiene muy mala lectura y las que usábamos siempre es esta A. Todo este tipo de detalles de la C, cómo conecta los puntos, las Cs, las uniones, es lo que se trabaja en tipografía a la hora de tener una legibilidad y que funcione tipográficamente un texto bien hablando. Otra que estuvimos trabajando mucho es la Wayfinding Sans, que es esta, sobre todo por algunas uniones que facilita la lectura a la hora de entender en un cartel cuando lo ves de muy lejos. Al final, esto también fue como 8 o 9 meses, ¿no, Víctor? Al final, por líos internos, porque había otra tipografía que era la Publico Banner que utilizábamos para los temas de marketing, optamos por la circular por no complicar mucho el tema, que es la que se utilizó en todo el proyecto. El uso de los colores, pues bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Teníamos colores como el color propio de Real Plaza, que era el que venía en el logo, los colores que utilizaba marketing y que decidió marketing que iba a usar, que eran el amarillo y el azul, solamente para los temas de comunicación, y luego todos los temas de colores que teníamos, sobre todo, estos son los de estacionamiento, porque el parking medía algo más de 100.000 metros cuadrados y había que dividirlo en áreas. Claro, si un parking en un centro comercial lo puedes identificar o por colores o por números. Lo de los números no somos muy partidarios, porque es más gráfico hacerlo con colores porque te permite pintar paredes, techos, identificar de una manera más gráfica. Y esta es la carta de colores de las 6 áreas que había 5 y una exterior, a la hora de identificar las diferentes áreas de los parkings. Pictogramas, es lo que hemos comentado antes. Bueno, esto es un ejemplo de los 200 que se hicieron. Como habéis visto, el logo es un león y la identificación de la imagen es la cara del león y la cola del león. La cola del león se utiliza sobre todo en el grafismo exterior y al final se optó por utilizarlo en todos los pictogramas. Todos los pictogramas tienen la cola, algunos un poco complicado, pero bueno, veis un poco los sistemas. Muchos son conocidos, están aplicados a Perú, posiblemente muchos aquí no tendrían sentido. Bueno, estos surgieron al final. Hay muchos complejos con los aseos, que allí no me acuerdo cómo lo llamaban. Es bastante peculiar porque hay para niños de diferentes edades, es un poco por normativa. Y luego había carteles de no usar pistolas y bueno, cosas de estas que aquí tampoco es muy habitual, pero allí sí. Entonces no se podía ir armado al centro comercial. Las wifi, flechas, todas las flechas de recorridos, los demás sí, ascensores y demás. Todo esto, la aplicación gráfica
era de un modo muy, muy grande y muy en color sobre el edificio. Este es un ejemplo. Cuando hicimos el centro de Puruchuco surgió, como era enorme, bueno, dijeron allí los jefes que por qué no hacíamos un recorrido de footing alrededor del centro. Bueno, vale, pues muy bien. Como el recorrido era un centro totalmente cerrado, eran varios kilómetros, se pensó colocar diferentes máquinas en unas áreas para hacer pues, lo que vemos ahí, paralelas y demás. Nosotros tuvimos que buscar dónde colocarla, qué material, porque era exteriores, de qué manera se iba a construir, qué tipo de anclaje, porque el suelo variaba en diferentes áreas, quién lo iba a hacer, los textos también se desarrollaron por otro lado. Una cosa son los textos, otra cosa son los pictogramas que hacían los gráficos, y luego había que montar todo esto en unas placas en alucobón y juntarlo todo ello en unos elementos que eran estos, que luego se fabricaban en Asturias y se llevaban a Perú y se montaban. Todo este proceso puede ser complicado, pero bueno, es bastante normal cuando son equipos multidisciplinares. Al final, como nos conocíamos todos, había muy buena comunicación y funcionaba todo de un modo pues, muy, muy correcto, gracias a 1000 sesiones de estas de pantalla que tuvimos un poco por todas partes. Esto es otro ejemplo de este centro. Bueno, os voy a enseñar primero unas fotos. Esto es el centro Puruchuco, en el que vemos estos indicadores en las que por plantas indicamos aquellos elementos principales o aquellas tiendas que son anclas de cada nivel, esto están en el SAS, ¿no? En cada planta pues había una serie de de tiendas principales que son las que tenían, también había que tenerlo en cuenta, porque no solamente, no puedes poner todas las plantas, todas las tiendas que hay en una planta, porque no cabría, y además tampoco está bien, primero porque las que van aquí son las grandes que pagan por estar en este sitio situado, es decir, había que tener en cuenta qué tiendas eran las que había que colocar, de qué manera había que colocarlas y en qué orden, por el pago que hacían y por el sistema que tenían por distancias a cómo estaban ubicadas. O sea que había una labor a la hora de diseñar un poco compleja, a la hora de decidir, y muchas validaciones intermedias, ¿no? Estos sí que se fabricaron en Asturias y estos son totalmente modulares, son todos iguales, pero en diferentes alturas. Lo hicimos así porque había centros que tenían 2,60, 2,70 y otros tenían casi 5 o 6 metros. Y depende del nivel de plantas, este tenía 3 plantas, había otros con 2 y había uno que era Salaberry que tenía 5 plantas. Con lo cual, al final optamos por unas piezas que eran en metacrilato transparente, que eran de 33 o de 32, me parece. De esa manera, estas piezas son iguales para todos los centros, para los 27 centros y para todas las señales de todos los edificios. Es decir, que en fábrica pues fabricábamos 5.000 piezas de esas iguales y servían luego para redistribuir. El resto eran iguales, había de 2 metros, de 2,30 y de un poco más grandes. Este es el desarrollo, bueno, vamos a poner primero el desarrollo técnico de cómo está construido. Esto está hecho en alucobón, esto es un diseño que hubo que desarrollar conjuntamente con la gente de fábrica, pues ver un poco los tipos de dobleces, cómo lo iban a enganchar a la hora de meter con la pieza en el suelo, los puntos de tornillería, las conexiones que tienes, porque estos son luminosos, las conexiones que tienen vía del edificio, porque claro, tenemos que tener en cuenta los planos de electricidad del edificio para hacer todos los recorridos de instalaciones eléctricas para estos elementos. Esto es un poco el sistema que veíamos, que ideamos, que servía de un modo bastante sencillo. Era una placa que se atornillaba a suelo. Esto era una pieza en alucobón que se doblaba y se encajaba aquí con 2 tornillos laterales y las placas se adaptaban por el frente.
El funcionamiento al final quedaba bastante bien porque esta placa quedaba como unos 8 milímetros sobresaliendo de la pieza de Lukogon, quedaba bastante elegante. Estas son las piezas en fábrica, que hicieron un montón antes de enviarlas. El layo también estaba iluminado y está hecho en un recorte, porque la Lukogon permite hacer trabajos de recorte. Solamente para hacer esta pieza trabajaban la gente de diseño, trabajaban la gente de información de marketing, trabajaban la gente de construcción, trabajaban los arquitectos que hacían todo el desarrollo de cableado, instalaciones y demás, y luego dónde colocarlos, porque también había que hacer unos estudios de funcionamiento de tráfico dentro del propio mall. No solamente se informaba, sino que también servían para identificar el número de personas que pasaban por determinadas áreas. O sea, era un poco complejo porque había que juntar muchas cosas. Al final estáis viendo que este tema del wayfinding afecta a muchos gremios de muchos modos, pero que tienen que trabajar en un modo común, en un elemento común, ¿no? Estas son las que hemos visto. Bueno, aquí aparecen algunas señales más. Estas eran las distribuciones generales de planta y estas son las que te indican ya recorridos de circulación. Podríamos haber hecho mucho más detallado, pero si traemos el manual este son 300 y pico páginas en las que vienen cada señal, porque hay señales identificativas de recorridos y señales generales, que son estas, ¿no? Todas estas señales que estáis viendo es lo que llamamos el wayfinding funcional. Funcional en cuanto al funcionamiento de un centro comercial, porque es el ejemplo que estamos. Estas son las que iban colgadas, que es un sistema constructivo también, pues cómo está hecho con el tema de iluminación, de qué manera se iban a recolocar las señales. Estas son otro tipo de señales que iban con plano. Estas no son táctiles, este era un plano fijo. Este era Trujillo, que era un centro comercial un poco peculiar, porque es de estos que tienen calles al aire libre, que no es un centro cerrado, sino que son varios edificios con calles interiores. Sobre todo mucho tema de restauración. Este es uno de los que sí que era táctil, de los que se hicieron. Aquí se hicieron prototipos, pues para tener diferentes lecturas, de comodidad, para estar actuando sobre él. Tenía un micro que podías hablarle, que era esta pieza que está aquí arriba, y luego había que anclarlo con todos los sistemas de software para darle servicio. El resultado era este bicho, que bueno, servía para informar, no tanto de plano, para eso había otros por ahí, sino eventos que hay en el centro comercial. En estos centros, como os decía antes, no solamente era un centro bancario, sino que también eran universidades, colegios, y había muchos actos, porque hay actuaciones, hay para todo tipo de público. Al final es un poco diferente de lo de aquí, no es exactamente tiendas, es mucho más de todo al final. Vamos a ver. Bueno, a ver, sí. Esto es, al final no se hizo. Había que hacer, dentro de los temas de los que surgió, esto ya no es señalética, por eso que estamos hablando de otras cosas, había que hacer un centro de información que sirviera para los diferentes centros y que fuera para interior y exterior. Esto es cosa de Víctor, que anda por ahí. Al final no salió. Hubiera estado muy bien porque nos gustaba mucho. Era como un dado con el layo que lo podías colocar en cualquier sitio y era el punto de información del centro. Al final se optó por, bueno, por complejidad constructiva, de que montarlo allí no era muy fácil, coste. Se optó por una manera más sencilla, que era recuperar lo que tenían, que era prácticamente una mesa con una trasera mucho más sencilla. Pero esto estaba pensado también para identificar exteriormente algunos centros. ¿Veis? Aquí había otra opción. Estos es virtual, no existe, es un montaje.
dentro de una calle con colocar estos elementos sueltos como centros de información. Además suponían una implantación de la nueva imagen, que también la implantación de la nueva imagen, aquí está implantada la antigua por todas partes todavía, o sea que había que hacer un montón de cambios. Esto es lo que ocurría en muchos de los centros. Aquel es Primavera, este es Primavera y este es Salaberry. Bueno, cuando estuvimos allí tuvimos que analizar dónde había problemas de lectura, dónde había problemas con el antiguo logo, posibles sustituciones a la hora de aplicar el color. Nos encontrábamos con entradas sin identificar, en el que estaban los coches aparcados delante, que no había manera, no había ninguna perspectiva, la iluminación era nefasta, tuvimos que trabajar con temas de iluminación también, otro tema, y colocar elementos para identificar de alguna manera el centro comercial, porque al haber tanto tráfico allí prácticamente no se identificaba el centro. O en este caso, que es un centro comercial que está en pleno centro de Lima, el logo de Real Plaza era mucho más pequeño que el de las tiendas interiores. Claro, al final te encuentras que no puede ser, la solución había que hacerla al revés. Es decir, aunque ellos habían llegado a un acuerdo en que su cartel tenía una serie de medidas y pagaban por ello, también teníamos que tenerlo en cuenta, la identificación del gestor principal no podía ser una imagen tan pequeña que prácticamente no se veía nunca. Tenían un problema bastante grave con eso. De eso fueron muchas reuniones de discusiones de todo tipo con los responsables. Bueno, fue bastante laborioso. Hicimos un montón de informes técnicos, de soluciones y demás. Esto es lo que llamamos el wayfinding ambiental, que no es el funcional, que es un poco esto que vemos aquí, que esto es un directorio de ascensores o los accesos a los servicios higiénicos que llaman a los aseos allí, pero bueno, es una identificación de qué planta estás, en los ascensores sube, baja, ñam era la zona de comida rápida que había por allí, y esto es lo que al final se trabaja con los colores que hemos visto al principio, que eran el azul y el amarillo y el morado este que tenían, y estas son las aplicaciones que había pues, por los pasillos, de fondos de saco donde teníamos las comunicaciones, los tramos de vidrio de los ascensores donde identificábamos, bueno, veis la cola del león, que es la que teníamos que usar constantemente, con la tipografía, que esta es la Publico Banner, no es la que usábamos para los temas de wayfinding, esta es la que se utilizaba para los temas de marketing. ¿Por qué? Porque en tamaño grande era mucho más gráfica, ¿no? Aquí veis esto que hemos estado comentando antes, los sistemas táctiles, los directorios de recorridos, no solo a las zonas principales de aquellos que son tiendas principales, sino a los servicios higiénicos, ascensores y demás. En la parte exterior era un poco lo mismo. Estos son parte de los accesos, las frases. Hay que entender un poco a esta gente de Real Plaza, el uso de la felicidad en el centro comercial está muy implantado allí, con lo cual nosotros cuando empezamos al principio éramos un poco cortantes a la hora de hacer nuestras historias, veníamos de aquí. Ahí es como todo mucho más frase. Entonces, pero claro, a la hora de implantarlas hay que hacerlo y tienes que ponerlas donde están en las entradas, porque al final la gente van a pasar el día. Es un planteamiento un poco particular. Por un tema de que van con niños y la seguridad en determinados barrios pues no existe, entonces allí los pueden dejar solos porque son centros totalmente cerrados, vigilados 24 horas y armados, o sea que ahí no puede entrar casi nadie si vas armado, que en el barrio era un poco peculiar. Lo que hemos visto del aparcamiento, de implantaciones por colores, bueno, hay que analizar zonas de lecturas, identificación con codificaciones, con áreas, números, con las plazas de los aparcamientos, no solamente para ubicar, sino también por seguridad, por los temas, porque
Hicimos también el tema de señalética, de evacuación, de emergencia y de control del edificio. Cada plaza tiene un código identificado en caso de incendios, en caso de seguridad, que tiene que estar con la centralita y había que marcarlo con las tipografías. Es decir, la gente que desarrolló todo el tema de circulación de vehículos por fuera tenía que adaptarse a lo que habíamos hecho y nosotros también a lo que estaban desarrollando ellos. Bueno, aquí veis un poco, teníamos que trabajar con las secciones del equipo de arquitectura porque teníamos que definir dónde queríamos colocar las señales a la medida adecuada al entorno. Esto se lo pasábamos al equipo de arquitectos que nos definía exactamente cómo estaba resuelto el sistema de falsos techos y qué sistema tenían, si eran bandejas metálicas, si era un cartón yeso o qué, para buscar de qué manera podíamos colgar estos elementos, que al final pesaban bastante, porque este medía, pues eso, 80 por 6 metros, eran bastante largos. Y los elementos que habéis visto antes, que de 2450, que son los generales, que son los que servían para marcar los recorridos. Los direccionales puntuales tenían una medida más o menos de 42, que servía sobre todo para indicar cajeros y aseos, básicamente, que eran las zonas más comunes que tenían allí. En fachada pues pasaba un poco lo mismo, teníamos el edificio y bueno, pues había que plantear esta solución. Este aparato medía 35 metros, creo. Se llevó a trozos porque hubo que montarlo allí. Y claro, esto al final, pues hay que hacer todo el desarrollo de las letras, de qué manera las construyes, cómo lo vas a colocar, todos los anclajes, tubos y demás, porque hay que ver la parte constructiva de estos elementos. Todo esto lo decimos porque al final todo el mundo se cree que el diseñador gráfico hace el dibujito, pero claro, hay que construirlo, hay que hacerlo, hay que llevarlo y hay que gestionarlo, porque aquí hicimos una labor de project también a la hora de gestionar la imagen gráfica. Hicimos una valoración de costes con las diferentes ofertas, analizamos todo lo que llegaba, hubo un control de llegada de equipos, de materiales, de lo que se iba colocando, porque el equipo de Asturias estuvo un mes en Lima montando. Me llamaban a mí constantemente para dudas y 1000 soluciones que iban surgiendo, porque claro, el edificio se estaba construyendo a la vez. Entonces se hizo todo a la vez, por eso la ventaja que tuvimos es que toda la implantación se hizo a la vez. Este cacharro de aquí, este es el Layo, es el león. Este fue el origen de todo este lío. Al final está hecho en resinas y demás. Es el símbolo que si lo veis en las redes sociales, Instagram y demás, lo usan para todo. Hacen guantes, juegos para los niños, todo está referido al Layo. Bueno, y esto es un poco otras aplicaciones que más pequeñas, porque está más aplicado a edificios. Muchas veces en oficinas tienes que separar áreas, se trabaja con vinilo, pueden ser zonas puntuales. Esto era un campo de fútbol en Babilonia, en Irak. No se hizo, no fuimos, en el que el centro, las entradas, había que identificar todas las entradas, está al revés la imagen esta. Había que identificar todas las entradas con la identificación del campo de fútbol, con las diferentes bocas de salida del campo, con el color y con las, bueno, aquí veis las zonas de llegada, de las zonas de parkings y demás. Se hizo, pero al final no se aplicó esto. Temas de directorios en edificios, estos con L35, estos de AXA, estos Sanitas que hicimos todo el desarrollo gráfico. Esto es, bueno, es un hospital en Villablino, en León, que en vez de poner la típica placa en la puerta, cambiamos las jambas de la puerta y en las propias jambas identificamos el número. Son pequeñas aplicaciones puntuales en casos sí que de señalética aplicada a edificios mucho más sencillos. Y bueno, hasta aquí
esta parte. A ver, volvía para atrás, aquí y aquí. He acertado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Porque hasta ahora os he contado lo que es en edificios, básicamente. ¿No tenéis todo claro? ¿Todos? Sí. Quería contaros un poco algo que no hemos hecho nosotros, pero hay una gente en Southampton que sí lo ha hecho, que se llaman ID City, es un grupo inglés, que trabaja, esto que hemos dicho para un edificio lo hace en la ciudad. Aquí, bueno, nosotros intentamos una especie de acercamiento con una consultora que es Capgemini, de hacerlo en un modelo de ciudad que era Salamanca, porque es bastante fácil hacerlo y no será asequible. Madrid es muy complicado, muy grande y demasiado políticamente insostenible. Entonces, os voy a pasar un poco rápido, pero esto es un ejemplo de cosa que se aplicó allí. Aquí se ve claramente que cuando lo aplicas a una ciudad es lo que hemos dicho, a un edificio, pero mucho más en detalle. Esto es Southampton, que es la parte del puerto. Bueno, explican un poco la problemática de lo que te puedes encontrar, que había de todo, lo que puede ocurrir, no solamente vía web, vía plano, vía papel, vía directorios, metro, ascensores, recorridos, tranvías, tráficos, autobuses, marquesinas, directorios de plantas, todo al final forma parte del wayfinding, ¿no? Bueno, esto es algo, promueven, ellos de un modo un poco especial, promueven el uso de la ciudad de un modo alternativo frente al coche. Es más europeo por el uso de la bici, no tan complicado como en Madrid, que es prácticamente imposible. Entonces, promueven el uso de una vida saludable y de andar y de ser más partícipes de la ciudad. No solamente un usuario es olvidar, y que es un poco lo que pasa por aquí. Bueno, empezamos un poco lo que hemos comentado antes, siempre es igual. Se hizo una tipografía, que es la Southampton, para uso propio, pictogramas de uso propio también, están muy basados en muchos que existen, hay pequeños detalles cambiados, pero siempre están referidos a un uso pues bastante antiguo, porque estos son pues de la época de las Olimpiadas de Múnich, de Oil Acher, tú igual te suena, ¿no? Que a partir de ahí, o el AIGA en Estados Unidos, que son los más institucionalizados y los que se usan de un modo más general. Luego hay muchas variantes y bueno, estas son algunas para este caso en concreto. Aquí, bueno, como al tener puerto está basado en el uso de contenedores, mentalmente querían usar parte de ello. Bueno, a la hora de hacer los planos y del uso de colores y tipografías y demás, usaron mucho las texturas del mar a la hora de desarrollar sus proyectos. Aquí veis una aplicación clara de un plano fotoaérea de la ciudad con una implantación de lo que hemos comentado antes. En un plano de estos tienes, orientas, pero también estás identificando las diferentes áreas, que es un poco lo que te hace el Google Maps o cualquier app. En aquella época no existía eso. ¿Qué pasa? Ahora se hace a la vez, es decir, está muy bien el Google Maps, pero también tienes que tener unos elementos en la calle que te identifiquen dónde estás, a dónde quieres ir y qué es lo que quieres ver. De una manera gráfica sencilla, no muy compleja y simplificando todo aquello que en un plano no tiene sentido colocar, ¿no? Pues un poco estos planos al final reduces al máximo la información. Y aquí veis un poco la implantación. Lo puedes ver en pantalla, en la web del ayuntamiento, lo puedes trabajar con el teléfono o lo puedes trabajar en la calle si necesitas saber cómo llegar a la estación de autobuses, los horarios y demás. Todo está alineado con el mismo concepto.
que es un poco lo que comentábamos al principio, que es muy complicado hacerlo en una ciudad por la complejidad de las diferentes administraciones en muchos casos y que no se llegan a acuerdos, ¿no? Pero bueno, aquí en Inglaterra se suele hacer. Bueno, al final es un poco lo de siempre, hay que construir estos elementos, tienen que estar a la altura de las personas, hay que ver los materiales de exteriores, acabados, el tipo de iluminación, qué software vas a usar, cómo lo vas a funcionar. Con los ascensores se cambiaron todas las marquesinas, se cambiaron todas las identificaciones del número de autobuses que salían, en metro pasaba igual. Aquí veis un poco todo lo que pasaba. Se cambió absolutamente todo, desde la parte de aeropuertos hasta las paradas de los taxis. Y al final, bueno, la gente lo usa y funciona bastante bien. Conozco los de Bath, en Nueva York también se ha hecho. Y bueno, te identifica muchas cosas de cada área. Esto es una ventaja no solamente por la información y por la identificación, sino porque unificas las 20.000 materiales y cosas que, por ejemplo, tenemos en nuestra ciudad, en Madrid. Aquí hay mucha gente que me dice, bueno, no lleva mucho tiempo. El otro día estuvimos hablando, nosotros vivimos en la zona centro, y en la zona centro desde el 1600 hay identificaciones, se llamaban por cuarteles, tú también conoces la zona. Todavía están las placas de identificación de los cuarteles de Madrid. Cuarteles son varias manzanas, no es un cuartel militar, eso es otro concepto. Y eso hay un libro editado en el que vienen las identificación por cuarteles, sobre todo para marcar los antiguos planos. También se trabajaba con el mobiliario urbano, que es un tema que no hemos hablado antes, pero que también se utilizó en los centros comerciales. En Real Plaza también había mobiliario urbano, que se hizo a medida, bueno, se preparó porque se utilizó con los colores que se iban a identificar en el centro. Bueno, los planos que reparte el ayuntamiento también. De tal manera que no existen 15 modelos de planos, sino que todo está dentro del mismo modelo. Y bueno, nada más, esto es el caso práctico de una ciudad que no es lo más habitual aquí en España.